Bienvenidos al curso de dinámica de sistemas. En esta sección abordaremos el tema de los flujos y los niveles. Los flujos y los niveles son la aproximación que tiene la dinámica de sistemas para hacer sus modelos bajo un concepto muy simple, pero un concepto muy poderoso. ¿Cómo es que hace la dinámica de sistemas para lograr esto, para poder simular y representar problemas tan complejos? La idea es la siguiente. Imaginémonos la realidad. En la filosofía china, el yin y el yang explican toda la realidad. Lo caliente, lo frío, lo masculino, lo femenino, el cielo, la tierra, lo que quema, lo que moja. Eso está definido en la filosofía china a partir del Tao. Dinámica de sistemas hace más o menos lo mismo. La dinámica de sistemas define la realidad en dos conceptos muy simples, pero muy poderosos: lo que fluye y lo que acumula. Es decir, que todo en la realidad tiene esas dos propiedades: o está fluyendo o está acumulando. A lo que fluya lo llama flujos y a lo que se acumula lo llama niveles. Estos dos elementos son la base esencial de la simulación bajo dinámica de sistemas. Veamos en más detalle. Lo que fluye llega a un nivel y ese flujo que llega a ese nivel se conoce como flujo de entrada. Pero también de ese nivel existe algo que se llama el flujo de salida. Es decir, que un nivel, que es lo que se acumula, depende de un flujo de entrada o de un flujo de salida. ¿De acuerdo? Miremos algunos elementos. Por ejemplo, un río va fluyendo y se acumula en un embalse. Pero el embalse se puede también disminuir por el consumo o por la evaporación. También nosotros tenemos una consignación, hacemos una consignación, eso es como un flujo de dinero que se acumula en un nivel que se llama ahorros. Ahora, el gasto o el retiro constituye el flujo de salida de ese nivel. Otro ejemplo podría ser la mercancía que llega, se acumula en algo que llamamos inventario y las ventas serían lo que disminuye ese inventario. También en el caso de un hospital, los pacientes que llegan constituyen el flujo de entrada, los pacientes hospitalizados son el nivel y el flujo de salida podrían ser las altas o los decesos. En una universidad o en un programa tenemos unos admitidos que llegan semestralmente. Esos constituyen el número de estudiantes matriculados como nivel y los egresados serían el flujo de salida. Entonces, en ese sentido, la dinámica de sistemas lo que reconoce en la realidad es que nosotros tenemos unos niveles en donde unas entidades están siendo acumuladas y la acumulación de esas entidades se da por la interacción de flujos de entrada y flujos de salida. Hay un ejemplo mejor para explicar esto y ese ejemplo se conoce como la metáfora hidráulica. Es decir, cuando nosotros tenemos un flujo A que llega a un nivel y un flujo B que le saca a ese nivel, lo que podemos decir es que eso se parece completamente a el ejemplo de una bañera, donde el flujo A es la llave que le ingresa agua y el flujo B es la llave que retira agua, o sería o el sumidero o el desagüe por donde se va el agua. En ese sentido, el flujo A es un flujo de llegada y el flujo B es un flujo de salida. La interacción entre esos dos flujos permite el nivel del agua. Por ejemplo, en este primer ejemplo nosotros vemos que el flujo B es mayor que el flujo A, por lo tanto el nivel del agua es bajo. En la siguiente, nosotros tenemos la misma situación, pero en este caso el flujo A y el flujo B son iguales, lo que va a hacer que el nivel permanezca constante. En el tercer ejemplo, nosotros lo que tenemos es que el flujo A es mayor que el flujo B y en ese sentido el nivel de la bañera va a empezar a subir.
Entonces, en dinámica de sistemas, lo que nosotros identificamos es que los niveles, o también denominados variables de estado, cambian a razón de la dinámica o el comportamiento entre los flujos de entrada y los flujos de salida. Veamos entonces esto cómo se ve aplicado con respecto a un sistema. O sea, una vez que ya tenemos esta noción de lo que fluye y de lo que se acumula, ahora nosotros podemos empezar a mirar los sistemas que tenemos en la realidad en términos de lo que fluye y de lo que se acumula. Miremos, por ejemplo, este ejemplo de una fábrica. Nosotros tenemos eh, productos brutos, después se almacenan, después se llevan a una fábrica, después de esa fábrica se procesan, van donde un distribuidor, el distribuidor los lleva a un almacén y finalmente al consumidor. Entonces, las flechas que ustedes ven entre cada etapa constituirían los flujos, porque se está llevando flujos, se están llevando de un sitio a otro, están fluyendo, y las etapas que nosotros vemos serían los niveles. ¿Sí? Ahí serían los niveles. Entonces, digamos, de esta manera intuitiva ustedes pueden ver cómo se simularía un proceso productivo, identificando en ese proceso productivo lo que fluye y lo que se acumula. Eso mismo lo podemos ver en un proceso productivo un poco más complejo. Entonces nosotros vemos cómo en un principio se siembran los tomates, ahí hay un nivel o un stock de tomates sembrados, después eso se transporta o se carga en un camión, después de ese camión también hay un flujo que lo lleva a una planta donde hay diferentes procesos, un proceso de lavado, un proceso de estripado, por decirlo así, un proceso de desinfección, un proceso de embotellamiento, un proceso de cargue y después de almacenamiento en una tienda y de venta. Entonces, en ese sentido, en este proceso también se puede identificar dónde están los flujos y dónde están los niveles. Miremos, por ejemplo, en el caso de un hospital. En el caso de un hospital nosotros tenemos unos pacientes, hay allí un flujo que es la llegada de estos pacientes a la etapa de registración. De registración ellos pasan a la etapa de test, que se les hace unos test. De ese test pasa a la consulta. De esa consulta les mandan laboratorios o ayudas diagnósticas y posteriormente se le da el alta. Entonces aquí también, al igual que en eventos discretos, pero acá la idea es identificar qué es lo que fluye y qué es lo que se acumula. Estos ejemplos son ejemplos sencillos y son ejemplos lineales. Son ejemplos que podemos abordar en un curso, pero digamos la dinámica de sistemas se utiliza para sistemas mucho más complejos, como les dije en el video pasado, sistemas que están incluso no tienen que ver una cosa con la otra aparentemente. Miremos por ejemplo el ejemplo de la cadena de suministro de Walmart. Como les mostré en un video pasado, esto es mucho más que un proceso productivo. Aquí tenemos procesos de manufactura, procesos de transporte, procesos nuevamente de consolidación, procesos de distribución y procesos de venta. Miren que ahí hay que ubicar los niveles y los flujos de una manera, digamos, mucho más, pues aquí se involucran y se conectan muchos más sistemas y no de una manera lineal como lo estamos haciendo en el ejemplo anterior. Otro ejemplo que puede ser bastante complicado es el ejemplo de un aeropuerto. Si ustedes piensan la logística y la cantidad de situaciones y de flujos y niveles que hay en un aeropuerto, pues eso nos hace pensar en qué tan complicado es un aeropuerto. Piensen en la cantidad de aviones que están en cola en el aire para aterrizar. Piensen en los aviones que están en la pista, los que están aterrizando. Piensen en el descargue de maletas. Piensen, por ejemplo, en los pasajeros que están llegando, que están haciendo fila, que van a abordar un avión. Piensen, por ejemplo, en las unidades de mantenimiento y de reabastecimiento que tienen estos aviones. Esto es un sistema mucho más complicado en donde hay una interacción mucho más grande y más interconectada entre flujos y niveles. Otro ejemplo podría ser un hospital. Yo diría que un hospital es más complicado incluso que un aeropuerto. En un hospital entran personas,
pero a cada una de esas personas se le hacen varios procesos y esos procesos dependen de una cantidad de insumos médicos, quirúrgicos, en términos de medicamentos, en términos de insumos médicos, que hacen que ese sistema sea absolutamente eh, complejo. Y aquí la interacción de médicos, enfermeras, medicamentos que se vencen, medicamentos que tienen que estar refrigerados, comida para los enfermos, limpieza de las habitaciones, toda esta cantidad de procesos, de flujos y niveles que hay dentro de un hospital constituyen al hospital quizá uno de los sistemas más complejos que nosotros podamos analizar. Y por eso es que ha sido pues objeto de mi estudio. Y finalmente, hay personas que utilizan la dinámica de sistemas para estudiar la misma naturaleza. Entonces hay ejemplos muy interesantes de la dinámica de sistemas para analizar la atmósfera, analizar los componentes de los suelos o por ejemplo la cantidad de oxígeno que tiene una laguna. Esto, todas estas propiedades como cantidad de oxígeno o cantidad de CO2 en el aire constituyen niveles de CO2 en el aire y los flujos podrían ser los procesos de transformación del CO2 en el aire al carbono en las plantas. Lo mismo en el oxígeno. Acá, digamos, el proceso de identificación de los flujos y de los niveles no es tan intuitivo como lo podemos ver en un proceso productivo sencillo, pero igual eh, se pueden lograr resultados muy interesantes y muy poderosos para explicar la complejidad. Bueno, en esta sección lo que yo quiero es básicamente darles una intuición de cómo es que la dinámica de sistemas hace este tipo de modelamiento de la realidad en términos de lo que fluye y de lo que se acumula. La dinámica de sistemas es muy buena porque realmente nosotros necesitamos herramientas simples para abordar problemas complejos y no problemas complejos abordados a través de herramientas más complejas. La dinámica de sistemas tiene ese poder de ser una herramienta muy simple para abordar problemas complejos. En resumen, podemos decir que la dinámica de sistemas para poder modelar usa el concepto de flujos y niveles. Lo que fluye es lo que se mueve, lo que se acumula es lo que se almacena. La interacción entre flujos y niveles permite el modelamiento de sistemas complejos. Bien, y todo esto que les he dicho en buena parte puede ser consultado en el libro de Business Dynamics de John Sterman. Este libro, si ustedes lo necesitan o lo quieren leer, me lo pueden solicitar. Es un libro pues muy, muy completo y bastante grande y hay algunos apartes de los que yo menciono aquí pueden ser consultados de manera adicional en este libro. Les agradezco mucho la atención. Seguiremos nuestra discusión en un próximo video. Muchas gracias.